Bueno, buenas tardes a todos y todas. Hoy nos convoca el homenaje a nuestro querido colega, compañero y amigo Luis. Estamos en este momento muy emocionados por llevar adelante este homenaje y en primer lugar queremos saludar afectuosamente a quienes nos acompañan aquí hoy, a Luis Pascual Monti y Estelia Acuña Quiroga, los padres de Luis, y a todos sus familiares presentes en esta reunión. Agradecemos también la presencia de autoridades de la facultad, de la vicedecana, de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, la doctora Norma Nassif, que en un ratito va a compartir unas palabras con nosotros. También sé que está Mariano Chinquegrani, que es el director de la Oficina de Empleo de la provincia, con quien Luis tenía mucho contacto a través de la Secretaría, y hacemos extensivo también a otras autoridades que estén presentes, que en este momento, bueno, no sé si están o no, no lo puedo chequear, pero bueno, los saludamos. Y un afectuoso saludo a todos por asistir y por acompañarnos en esta reunión. Como yo les decía hace un momentito, a continuación vamos a invitar a Norma Nassif, la vicedecana de la facultad, que va a decir unas palabras. Bueno, buenas tardes, casi buenas noches. Para mí es un absoluto orgullo y un agrado muy personal, orgullo de estar como autoridad de la facultad, de esta querida casa de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo en estas circunstancias, y tener la oportunidad también, el agrado de participar como eh, digamos, como personalmente, ¿no? En este evento tan sensible, emotivo, que significa recordar a nuestro querido Luis Monti, que bueno, en estas circunstancias muy particulares yo ya he estado presentando y diciendo palabras de recuerdos, pasando por la memoria a Luis, desde los ámbitos, desde otro ámbito, desde la gestión, que a mí me ha tocado trabajar con él. Y bueno, y en esta oportunidad me agrada enormemente poder acercarnos al trabajo que él hacía desde los espacios de docencia, de investigación, a los datos que recababa, a los temas que le interesaban para investigar, a cuáles eran sus ideas y sus hipótesis, ¿no? Que para mí eso es un plano en donde yo no he compartido tanto, pero sí a través de él me contaba cómo iban los avances de su tesis, de sus investigaciones. Y bueno, Luis es una persona muy particular, yo acá abrazo fuertemente a sus papás que están presentes y a todos los que hemos tenido la oportunidad de compartir trabajo y charlas y la parte humana con Luis. Él ha dejado una impronta muy fuerte en nuestra facultad, ha sido un excelente trabajador, muy comprometido y bueno, también, ¿no? Con su forma, su buena forma de relacionarse con las personas, su buena forma de ser, de trabajar en amabilidad y ha dejado esas improntas que no vamos a agotar instancias de recordarlo, Luis. Luis va a estar presente siempre y bueno, yo muy agradecida y los invito también a que compartamos y disfrutemos esta instancia de escuchar compañeros de trabajo, discípulos y alumnos también, me imagino, y experiencias, ¿no? Con él. Así que bueno, yo los abrazo fuerte y voy a disponerme a disfrutar con ustedes de este espacio. Les agradezco muchísimo que lo hayan propiciado y bueno, y nuevamente un abrazo enorme a sus padres. Bueno, muchas gracias, Norma. Eh, yo, antes de dar la palabra a los oradores, quiero decirles, contarles que soy compañera de cátedra de Luis desde el 2009, de Metodología de la Investigación Histórica para arqueólogos. Esta cátedra la dirigió Estela Anoli hasta hace algunos años, eh, y la verdad que con Luis veníamos de formaciones muy diferentes. Él venía de la arqueología, yo venía de la historia, y teníamos también miradas diferentes sobre cómo enseñar esa historia,
la bibliografía, la manera de encarar el trabajo en la cátedra. Entonces, este trabajo en común no se ha dado de manera espontánea de entrada y fácilmente. Ha sido un trabajo que ha ido madurando con los años, que ha requerido de mucha paciencia de los dos, de mucha tolerancia de los dos, que hemos llegado a confluir, han llegado a confluir los temas, la historia y la arqueología. Hace algunos años habíamos empezado con el dictado de unas charlas que se llamaban Diálogos entre Historia y Arqueología. Entonces, eh, es para mí muy gratificante y creo que también para él, porque por suerte he tenido la suerte, digamos, que me lo dijera, que estaba muy contento que trabajáramos en común y que pudiéramos acercar estos dos mundos, digamos, y que estos proyectos en común que teníamos, que todavía algunos están saliendo ahora, pudieran cobijar estas dos formaciones. Pero además de lo que teníamos en común y del trabajo de la cátedra, y en este aspecto yo me voy a detener un segundito, no mucho, porque, bueno, quiero darle espacio a mis compañeros, es, eh, quisiera contarles que Luis ha sido muy generoso con mis investigaciones de una manera absolutamente desinteresada, y que en los momentos en que yo le he pedido que hagamos actividades que tenían que ver con mis investigaciones, que son sobre estudios de género, los orígenes del feminismo en Argentina, temas, digamos, alejados de las inquietudes que tenía él, armó una especie de refugio que fue para mí la facultad, donde dimos charlas con personalidades muy relevantes del ámbito de la historia de las mujeres. Yo voy a nombrar algunas, como Donna Gay, como Adriana Balobra, Luciana Pecker ha presentado su libro que se llamó La Revolución de las Mujeres, que eso ha concitado la participación de 500 personas que han entrado en el salón de actos para la presentación de este libro. Muy pocas, no sé si muchas personas que están acá saben eso, pero... Y esto tenía que ver con mis intereses y él ha sido una persona muy generosa con eso, más allá del libro sobre el que hicimos el año pasado también. Es decir, que no solamente me refiero al trabajo en común en la cátedra, sino también la generosidad que ha tenido con mis propios trabajos. Todavía hay una parte mía, y creo que les pasa a varias de las personas con las que he hablado para empezar a hacer este homenaje, que está muy empecinada en no reconocer las explicaciones racionales, y sigo teniendo impulsos de llamarlo, de mandarle un mensaje, de escribirle, contarle algunas cosas. Entonces, para mí este homenaje es una forma de poner en palabras algo que a veces no se puede decir, y es lo que significa esta partida que ha sido tan abrupta. No solamente para mí estos proyectos va a ser muy difícil completarlos, ahora nos ha salido uno de la Biblioteca Sarmiento que no le puedo contar, no sé si lo vamos a poder hacer o lo vamos a hacer de otra forma, pero lo que yo les quería decir acá, y especialmente a los papás de Luis, que me parece que tienen que saberlo, es que yo no solamente he perdido un compañero con el que hacer estos trabajos, sino con el que hablaba, con el que reflexionaba sobre muchísimos temas, con quien proyectaba y pensaba muchas cuestiones que tenían que ver con la historia de Tucumán. Y no solamente eso, sino también era un compañero de trabajo con el que me divertía mucho, y que me divertía ver cómo él se divertía también en la vida, por una persona entusiasta que disfrutaba, y como tal, que le interesaban muchísimos temas y con mucho entusiasmo. Me pareció interesante que ubiquemos aquí, del multifacético Luis, uno de esos variados intereses que tenía que ver con su investigación en Ibatín, que era un tema sobre el que estaba dispuesto a hablar siempre, y siempre tenía ideas y sugerencias. Entonces elegimos homenajearlo aquí a partir de sus contribuciones al conocimiento de Ibatín y los diálogos que con docentes e investigadores de la facultad pudo entablar a partir del tema. En primer lugar, ya dando la palabra a mis compañeros, se va a referir a Luis y a una experiencia del joven Luis estudiante, podríamos decir. Nurit Olishensky va a hablar sobre una experiencia en el campo en Alamito, en Catamarca, hace 20 años. Primero la voy a presentar a Nurit, es doctora en arqueología, docente de nuestra facultad en la cátedra de antropología biológica, también es docente estable en el doctorado en arqueología, es investigadora independiente del CONICET,
y ha publicado en reconocidas revistas nacionales e internacionales artículos, y también ha participado en numerosos eventos científicos. Tiene, como les decía, una participación muy activa en la formación de recursos humanos, becarios, pasantes, tesistas de grado y posgrado, y es justamente lo que creo que hoy va a transmitirnos a todos nosotros. Bueno, te escuchamos, Nurit. Bueno, gracias Marce y gracias Julián también por organizar este homenaje. Yo me siento un poco rara porque yo no investigo en Ibatín, pero esto que hemos puesto al Amito hace 20 años es como el punto de partida, el puntapié para hablar de Luis desde otra perspectiva y desde... yo creo que represento a mucha gente que no hemos sido íntimos amigos, pero que hemos tenido tanto contacto con una persona tan excelente que a la vez de sentirme rara digo, bueno, represento a todos, o sea, yo no soy Mario, digamos. Tenés el micrófono apagado, me parece, o algo. Ah, perdón, tengo apoyada unas anotaciones y se apaga solo. Bien, nosotros fuimos, yo tenía que excavar para mi tesis de doctorado, entonces necesitaba gente que me acompañe para hacer el trabajo de campo en las estancias Catamarca. Esto fue justamente en mayo de 2001, exactamente hace 20 años, hacía mucho frío ese año, y Luis fue parte del grupo, habrá tenido 22 años, y bueno, es como que mi hijo mayor tiene en este momento 22 años, entonces me lo puedo volver a imaginar. O sea, era un chico de 22 años, pero ya era como lo conocimos, súper respetuoso, amable, generoso, siempre con una sonrisa. Trabajo de campo, para los que no conocen, es muy duro, porque uno está en el frío, en el calor, todo el día trabajando, haciendo excavaciones. A la noche estábamos en una casa, pero a la noche había que volver a cocinar, a organizar todas las cosas para el otro día. Entonces es un trabajo duro y es primordial que la gente se lleve bien. Entonces, bueno, Luis en ese sentido era así, pero yo nunca lo he visto sin una sonrisa, nunca. Y estamos hablando de un chico de 22 años, que ya, o sea, a los papás los felicito como padres, realmente un chico de 20 añeros, ya lo que era Luis, bueno, impresionante. Y después a lo largo de estos 20 años, bueno, siempre hemos estado en contacto, nosotros, bueno, junto con Jorge, mi esposo, hemos estado en el casamiento, yo estuve en el concurso de metodología junto con Estela. Me acuerdo que aparte de Luis había dos candidatos más, no recuerdo quiénes eran los otros, me acuerdo que eran tres, y que Estela, que era la jefa de la cátedra, decía, estaba maravillada con la clase que había dado Luis. No sé si Estela se acuerda de lo mismo, pero me acuerdo de eso, como que no tenía duda quién ganaba, quién tenía el primer puesto en ese concurso. Después también, como dijo Marcela, desde el doctorado en arqueología, siempre también fue muy generoso en el sentido de que siempre que había algún disertante de curso, nosotros le pedíamos que además dicte una conferencia, y el que ponía todo en movimiento para que se dé esa conferencia era Luis, desde conseguir la mejor sala, que todo esté perfecto, que tengan, apenas terminaban de dar la charla, tenían los certificados extendidos por la Secretaría de Extensión de la facultad. Entonces, siempre hacia el doctorado ha tenido siempre esa generosidad. Y bueno, y finalmente como alumno del doctorado, también hace unos años se presentó justamente ahí les doy el pie a ustedes, que son los que van a hablar de las investigaciones en Ibatín, para estudiar todas las prácticas religiosas en la vida
cotidiana de Ibatín, o sea, los habitantes, la vida cotidiana, no a las iglesias en sí, si tengo claro cuál era su objetivo, sino ver las prácticas desde los habitantes comunes. Así que bueno, no sé, eso es lo que yo tengo para aportar, para decir y bueno, no, te podría estar, no sé, horas hablando del don de gente, digamos, así que bueno, cedo la palabra a quien Muchas sigue. gracias, Nurit. Bueno, a continuación, la doctora Estela Noli, que ahora, ahí está, que no estabas recién, va a compartir con nosotros algunas reflexiones que ella, digamos, dio en llamar investigaciones de estratificación social en el espacio sagrado de Ibatín. Bueno, primero la presento a Estela, es actualmente decana de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán, doctora en Historia por la Universidad Nacional de Quilmes, autora de 3 libros y coautora de uno, me parece. Autora de Indios Ladinos, Criollos a Indiados, Proceso de Mestizaje e Identidad Étnica, de 2012, coordinadora del libro Historia del Municipio de Tafí del Valle 2017 y compiladora, recién estábamos hablando, Revisitando Ibatín, Investigaciones Históricas y Arqueológicas, y editora en colaboración de Paisajes y Procesos Sociales de Tafí del Valle. Bueno, es autora de capítulos de libros y publicaciones en revistas de ciencias sociales, ha participado en jornadas, congresos y distintos eventos en el país y en el extranjero, y en nuestra facultad ha sido docente en las cátedras de Metodología de la Investigación Histórica para Arqueólogos y Etnohistoria. Entonces nos va a hablar sobre las investigaciones de estratificación social en el espacio sagrado de Ibatín. Activa el micrófono, Estela. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Es un día en el que siempre estuve cerca de Luis. El 31 de mayo, el día de Ibatín. Y bueno, y no es esta la circunstancia que hubiese querido de volver a encontrarnos. Pero sabremos recomponernos, porque Ibatín estuvo siempre entre nosotros. La última vez que nos vimos fue porque Luis me invitó a ir a la fiesta anual que se realiza en el predio de la antigua ciudad de Ibatín. En ese momento yo ya había asumido el cargo de decana de la Facultad de Artes, pero me hice un tiempo. Y ese 31 de mayo del 2019 íbamos con Luis y Mario. Va a quedar grabado en mi memoria para siempre. En esa fecha llevamos un libro donde yo había compilado los trabajos realizados sobre Ibatín en los últimos 20 años. Entre ellos, una síntesis de la tesis de licenciatura de Luis, que ya había sido publicada en una revista monográfica. Bueno, juntos comenzamos a repartir a las bibliotecas, escuelas de la zona que se encontraban presentes estos avances de investigación que se han venido realizando y que muchas veces están guardados en los anaqueles de las facultades como absolutamente divorciados del mundo social, del mundo de la educación, del mundo de la enseñanza. Y bueno, y así como a Marcela le quedaron cosas pendientes, a nosotros nos quedó pendiente presentar este libro que pensábamos hacerlo en el 31 de mayo del 2020, pero bueno, estábamos en cuarentena y bueno, y luego bajo el signo de la pandemia y
finalmente la muerte de Luis que troncó este proyecto. Yo recuerdo claramente una mañana en la que Luis llegó al gabinete de nuestra cátedra junto con Gabriel Montini. Los dos querían rendir metodología de la investigación histórica que habían cursado unos años atrás y ahora en ese momento habían quedado en condición de alumnos libres, por lo cual debían realizar un trabajo de investigación basado en fuentes. Yo pensé en los temas rápidamente para uno y para otro y decidí encargarle a Gabriel el barrido de los documentos coloniales compilados por Lizondo Borda y que seleccione los testamentos y realice un primer avance de la sociología de los entierros en Ibatín. Y a Luis luego le recomendé que trabaje con las cartas anuas de los jesuitas y que busque los distintos vegetales, minerales, animales que, todo gran parte de una reconstrucción del paisaje por las cartas anuas. Ellos estuvieron de acuerdo en el primer momento, pero muy rápidamente volvió Luis y me comentó de que le había preguntado a Gabriel si a él le importaba cambiar el tema. Y Gabriel le había dicho que no, que para él era lo mismo hacer uno o el otro tema. Entonces que él le dijo, porque a mí Ibatín me interesa mucho. Y desde ese momento comenzamos a trabajar con Ibatín. Es decir, que en ese punto Luis dio vuelta a la taba, dio vuelta a la suerte y buscó lo que su deseo le mandaba, que era trabajar sobre el tema de Ibatín. Ese primer trabajo para la cátedra era un trabajo inicial, luego continuó con su tesis de grado. Y ahí Luis incrementó el trabajo con fuentes, porque si bien Lizondo Borda ha compilado una buena cantidad de testamentos, una cantidad similar han quedado sin publicar. Y precisamente son los de peor grafía, los que tienen una peor conservación, hiatos producidos por la rotura del papel, etc. Es así que Luis comenzó a trabajar intensamente en el Archivo Histórico de la provincia y a ir construyendo grillas donde buscábamos ubicar las decisiones de las mandas fúnebres de los vecinos de Ibatín, tanto por los templos como por la temporalidad, por la época, porque como todos sabemos, Ibatín estuvo, San Miguel de Tucumán estuvo en Ibatín durante 130 años. Son muchos años. Entonces hubo cambios y la sociedad se modificó. Entonces buscábamos saber cuáles eran las elecciones de los sectores de élite y de los sectores subalternos al momento de solicitar su inhumación, sus entierros, pero a la vez saber si eso se había mantenido durante el tiempo o si habían habido periodos donde las élites prefirieron ser enterradas en una iglesia y luego en otra, etc. Así que Luis, con esas preguntas comenzó a trabajar los documentos.
quiero decir que los documentos coloniales constituyen una tipología de documental que sale muy airosa de la crítica interna de documentos. Bueno, y aquí me sale la maestra Ciruela de metodología de la historia, pero si bien podríamos decir, tal vez como lo planteaba Joaquín Sabina, callan más de lo que dicen, pero dicen la verdad. El hispano criollo que testaba, el indígena que testaba, era sinceramente católico, apostólico y romano. Sinceramente buscaba en ese acto enmendar y, como se nombraba en la época, descargar su conciencia. Pero además era mucho más, menos posible de manipular el lugar donde quería ser enterrado y quiénes estaban enterrados. Es decir, que es una documentación que no presenta críticas a la verdad de lo que están exponiendo los testadores. Y no solamente quien testa expone dónde quiere ser enterrado, sino que junto a quién, por lo cual nos permite conocer muchas veces adelante, atrás, en el medio de su padre, su madre, su mujer y distintos parientes, de forma tal que un testamento nos permite realizar un mapa de la ubicación del espacio sagrado en las iglesias de Ibatí. Ese trabajo, el trabajo de la tesis de grado, fue un trabajo que le permitió a Luis publicar un artículo en una revista monográfica que fue editada por Chiavazza y publicada en la Universidad Nacional de Cuyo. Y luego elaboró también un artículo para este libro que edité personalmente, que se llama Revisitando Ibatín, Investigaciones Históricas y Arqueológicas. Y el artículo de Luis, que Luis nos ofreció, fue Iglesias y el lugar de los muertos en la ciudad de Ibatí. Este fue el trabajo inicial, el trabajo de la tesis de grado. Luego recorrimos un camino en común hacia la tesis de posgrado, pero ese camino se interrumpió. Pero creo que fue un camino inicial para una gran cantidad de preguntas, de búsquedas, que ya un poco lo separan de mí, tan estrictamente historiográfica, tan estrictamente preocupada por las fuentes, por las tipologías, y lo fueron acercando a otras disciplinas, a otros caminos, a otras búsquedas, que creo que es lo que van a hablar los compañeros que van a tomar la palabra ahora. Bueno, muchas gracias y besos, Luis. Muchas gracias, Estela, querida Estela. Bueno, a continuación va a hablar el doctor Mario Caria, se referirá al entorno y su influencia en la vida cotidiana de Ibatí. Yo lo voy a presentar a Mario, que además de ser muy, muy amigo de Luis, un amigo muy, muy cercano, muy querido, es museólogo y arqueólogo, graduado en la Universidad Nacional de Tucumán, especialista en gestión del patrimonio cultural y arqueología del paisaje por la Universidad de Santiago de Compostela,
y doctor en arqueología por la UNT. Actualmente es profesor adjunto en las carreras de arqueología y museología de la facultad, investigador independiente del CONICET y vicedirector del Instituto de Geociencias y Medio Ambiente, y director del grupo Arqueología y Museología de Tierras Bajas de Tucumán. Es también, como Nurit, miembro estable del doctorado en arqueología, de la maestría en museología y de la especialización en historia cultural de Tucumán, todas pertenecientes a la UNT. Ha sido y es director de numerosos tesistas y becarios de grado y de posgrado, y actualmente dirige varios proyectos de investigación y extensión del CONICET, del CIUNT y del MINCIT. Así que bueno, te escuchamos, Mario. Bueno, gracias Marcela por la presentación. Quiero agradecer a todos los presentes, especialmente a la familia de Luis, a sus padres y a sus hijos que seguramente también están viendo esta transmisión por YouTube. Básicamente yo me voy a referir brevemente. Quiero decir que yo, como Estela dijo recién, ella interrumpió su camino en la investigación con Luis como en el posgrado, y yo tomé esa posta, y bueno, pasé a ser el director de tesis doctoral de Luis en el doctorado de arqueología. Y bueno, básicamente Luis lo que estaba haciendo, digamos, hasta antes de que otro plano más trascendental se lo llevara, él estaba realizando su tesis doctoral sobre las prácticas religiosas en el paisaje urbano de la ciudad de San Miguel de Tucumán, entre los años de 1565 a 1685, en lo que se conoce actualmente como digamos, el sitio arqueológico de Ibatín. A través de esta investigación, Luis pretendía analizar las diferentes formas en que se manifestaban las prácticas religiosas en la vida cotidiana de los habitantes de la antigua San Miguel de Tucumán, en lo que es actualmente, como dije, Ibatín, y cómo estas prácticas podían reflejar la composición del paisaje urbano local. Ese era básicamente su tema central de la tesis. El planteo general de su tesis partía de la idea de que la religiosidad durante la colonia estaba presente en todos los aspectos de la vida y que era imposible comprender el funcionamiento de Ibatín y de sus habitantes, y por ende, sin tener en cuenta la fe católica. Básicamente, él sostenía eso, que no se podía entender el funcionamiento de Ibatín y de las relaciones entre los habitantes sin tener en cuenta la fe católica. Sostenía que todos los componentes del paisaje social, es decir, todos los aspectos económicos, legislativos, políticos, hasta la composición urbanística de Ibatín, estaban todos regulados y definidos en alguna medida por esta fe. Y que el eje central a nivel institucional que regulaba cada uno de estos aspectos era la Iglesia. Como bien mencionó Estela al principio, en su tesis de grado había tomado como eje central el estudio de las iglesias y los espacios de muerte. Él retoma para su tesis doctoral a la institución de la Iglesia como referente para poder comprender la dinámica de la religión en la vida cotidiana de los habitantes de Tucumán, de la antigua San Miguel. Luis sostenía que la Iglesia era el elemento de ensamblaje de la sociedad colonial en la antigua San Miguel de Tucumán, y que la vida social, en todos sus aspectos, tanto pública como privada, de sus habitantes, estaba atravesada por la Iglesia. Sostenía que para poder comprender a la sociedad de Ibatín, primero había que entender su religiosidad y principalmente sus prácticas derivadas de esta religiosidad. Y cuando hablamos de prácticas, estamos hablando de
cómo se manifiesta esa religiosidad en los habitantes. Es decir, a Luis le interesaba, digamos, recrear el paisaje religioso. Y él lo quería recrear, por ejemplo, cómo es que se daban las procesiones en los espacios públicos de Ibatín, quiénes eran los que llevaban los estandartes religiosos, quién de los habitantes de San Miguel ocupaban los diferentes lugares en esa procesión, porque eso daba carácter de estatus, carácter social. También le interesaba ver la dinámica interna en las familias, la parte doméstica, la servidumbre, qué relación tenían también en esas procesiones, en los lugares de ocupar la muerte, es decir, los espacios fúnebres dentro de las iglesias. Es decir, él lo que quería básicamente era recrear ese paisaje, era como recrear una película de la fe y de la manifestación religiosa de esos individuos. Y también, digamos, eso a través de la documentación, de la testamentería, pero básicamente también de la materialidad que había dejado esa religiosidad plasmada en Ibatín, es decir, a través de, acá entraba el otro elemento que era la arqueología, ver qué materialidad, qué elementos habían quedado reflejados, enterrados dentro de tanto de las viviendas como en las iglesias, que reflejaran esa manifestación religiosa de esos habitantes. Pero más allá de este análisis, es decir, de definir cómo estaba conformado el paisaje social en Ibatín, Luis se preguntaba, y acá viene lo más interesante, y así lo deja explicitado en uno de sus tantos papeles manuscritos que yo tuve la oportunidad en este último mes de revisar, donde había un sinfín de materiales escritos por él, donde él básicamente deja escrito varias preguntas, entre ellas la siguiente pregunta: ¿qué es lo que realmente quiero contar con esta tesis? Deja escrito en uno de los borradores. Y posterior a esa pregunta, Luis escribe. Sobre esta pregunta, él dice: ¿qué es lo que quiero realmente contar con esta tesis? Básicamente, el estudio de la iglesia en Ibatín debe ser solo una excusa para poder hacer una reflexión histórica sobre la naturaleza humana y del lugar que ocupa nuestra sociedad en la historia. Cuando se pregunta también a sí mismo en otras partes de estos manuscritos que tengo yo en mi poder en este momento, él, digamos, se pregunta: ¿cuál es mi tesis? Y se responde a sí mismo. Solo esta pregunta es el pretexto a partir del cual preguntarme también cuál es mi aporte a la historia colonial de Tucumán. A mí estas preguntas, digamos, verlas escritas por él de puño y letra, me resultaron, digamos, muy, digamos, como subdirector, si bien nosotros habíamos tenido en todos estos años, digamos, muchas charlas, muchas discusiones que habían ido cambiando un poco la dinámica de su tesis, ver escritas estas preguntas que en realidad son metodológicas, me llamaron mucho la atención porque, si bien, digamos, nosotros como investigadores a veces pasamos por alto hacernos estas preguntas, por lo menos de dejarlas registradas, porque a veces está en nuestra cabeza, etc. Pero eso refleja un poco también cómo era Luis, su metodología de trabajo, su permanente reflexionar sobre lo que estaba haciendo y básicamente siempre se preguntaba, o siempre me preguntaba: Mario, ¿pero esto es importante para alguien lo que yo estoy haciendo? Entonces, encontrar estas preguntas y sus reflexiones y sus respuestas escritas a esas preguntas realmente, digamos, fueron, digamos, como muy impactantes y aparte de un gran contenido, digamos, en cuanto al nivel de reflexión que tienen. Por otra parte, cuando hace esta última pregunta sobre cuál sería su aporte, si su aporte era importante, que es uno de los papeles que seguramente fueron escritos en el 2020 por la
la caligrafía y por la tinta que usa, él responde literalmente. Mi aporte es meditar sobre el conocimiento del mundo, de las ideas filosóficas que subyacen en el funcionamiento de la sociedad del Tucumán colonial, para poder lograr así una mejor comprensión de dicha sociedad en el pasado e incluso de nuestra sociedad actual. Y ahí, digamos, esto es uno de los últimos cosas que creo que él escribió, que me parecen, digamos, fundamentales. ¿Por qué? Porque reflejan básicamente a lo que Luis le interesaba, cuando dice, digamos, hacer una reflexión sobre los aspectos filosóficos que subyacían en la sociedad del Tucumán colonial, pero básicamente también en la sociedad actual tucumana. Siempre él decía que el ser tucumano estaba muy relacionado con el Tucumán del colonial, que era una mera continuidad. Por eso a él le interesaba, más allá de los aspectos migratorios que había tenido, digamos, obviamente sufrido en todos estos siglos nuestra provincia, él decía que el tucumano actual y el tucumán actual tenían un gran parecido con el Tucumán colonial. ¿Por qué? Por eso él estudiaba la religiosidad, porque él decía que nuestra forma de ser está actualmente y sigue atravesada por esa fe católica y por los diferentes aspectos de esa religiosidad. Entonces, principalmente, digamos, eso era lo que él estaba estudiando. Y el paisaje que él quería recrear de esa religiosidad está imbuida de ese planteo, de esa última reflexión que él escribe sobre reflexionar filosóficamente, es decir, de ir más allá del mero contenido histórico y plantear que había cuestiones que iban más allá de ese ser que él pretendía, digamos, definir cómo el Tucumán colonial había funcionado. Básicamente eso era lo que estaba trabajando él. Debo decir, encontré también entre sus apuntes, había registrado cerca de más de 200 documentos históricos provenientes del archivo de la provincia de Tucumán, mayormente testamentería y algunos judiciales, y había hecho un trabajo bastante profundo en ese sentido, y últimamente ya estaba por comenzar también a hacer el planteo sobre las cuestiones arqueológicas que él esperaba encontrar en base a lo que se manifestaban en los documentos. Entonces, bueno, para culminar, esta es, digamos, una síntesis de lo que él estaba, digamos, trabajando conmigo, y ya para darle paso a mis colegas, solamente decir que Luis, más allá de que yo era su director de tesis, nosotros forjamos mucho más que cuestiones académicas. En estos más de 15 años que nos conocíamos, habíamos forjado, digamos, una profunda amistad que va a ser recordada permanentemente por mí y sobre todo por las profundas conversaciones que teníamos con él sobre política, sobre la sociedad, sobre el modelo de país que él quería, que compartíamos aparte, y donde la academia, digamos, siempre estaba atravesada en esas conversaciones hasta en las cosas más, hasta cuando hacíamos un viaje y íbamos a tomar un vino en alguna bodega, o a tomar el té en un regio hotel, etc. Pero para finalizar, quiero, digamos, recordar una anécdota que Estela seguramente la va a recordar acá su madre. Hace más de 15 años, él acababa de recibirse y yo lo encuentro a él con Estela en la vía pública, acá en el centro, y nos ponemos a conversar ahí un rato y él estaba preocupado porque, bueno, no sabía cómo iba a seguir su vida
laboral, académica, y yo le dije, no te preocupes, nosotros vamos a hacer grandes cosas juntos. Y en estos 15 años hemos hecho realmente grandes cosas. Y lo más grande que hemos podido hacer entre los dos fue forjar una hermosa amistad que va a perdurar permanentemente hasta el día que yo también decida pasar a otro plano. Bueno, nuevamente un saludo para todos, principalmente para sus padres y sus hijos. Y bueno, gracias por invitarme, Marcela y Julián, a reflexionar, en realidad a decir las reflexiones que él tenía escritas en todos estos papeles que llegaron a mi mano este último mes. Gracias. Bueno, Mario, muchas gracias por tus palabras. Bueno, a continuación vamos a escuchar a Florencia Borcella. Flor se va a referir a algunas conversaciones que tuvo con Luis a propósito de algunos de estos documentos sobre Ibatín, que es el tema que Florencia está investigando ahora como becaria doctoral del CONICET. Además, bueno, Florencia se recibió de arqueóloga en la facultad y también está finalizando en este momento la maestría en gestión ambiental. Desarrolla sus tareas de investigación en el Instituto de Geociencias y Medio Ambiente, es profesora de las cátedras de Metodología de la Investigación Histórica y de Introducción a la Arqueología, e integrante graduada del área de extensión de la facultad. Participó también en diferentes eventos científicos nacionales e internacionales. Así que bueno, te escuchamos, Flor. Gracias, Marce. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Y bueno, yo voy a hablar desde el lado de Luis como mi mentor. Primero, hablar de Luis para mí es recordar a una persona muy querida y presente en mi vida. Lo primero, siempre que se me viene a la cabeza, es la pasión que él tenía por los documentos y la arqueología histórica, algo que contagió a muchos estudiantes, siendo yo una de ellas. Cuando yo curso la materia de metodología histórica, justamente luego, después que él da la clase de arqueología histórica, es que digo yo que quería incursionarme en el mundo y en esta rama que es tan linda, y siempre estaba pensando cómo pedirle que sea mi tutor, porque nosotros en la carrera de arqueología tenemos que elegir un tutor que nos oriente en la carrera, que nos firme papeles. Y bueno, yo practicando, el día que voy a pedirle que sea mi tutor, sale diferente, muy diferente a lo que había practicado, porque soy una persona que practica mucho antes. Y bueno, a lo largo de los años que él acepta y es mi tutor, tenemos un montón de encuentros, él principalmente en su box, que él siempre estaba todo el día en la facultad, entonces bueno, siempre iba, le pedía consejos, le preguntaba cosas. Y bueno, luego fue mi director de tesis de grado, junto con Mario, y también ahí pasaba todos los días, prácticamente en la facultad, hablando con él sobre Ibatín, sobre los documentos. Prácticamente él siempre que hablábamos sobre Ibatín tenía en su mente todo tipo de información de documentos, de estos coloniales. Él decía que funcionaba como un índice, sabía el tipo de documento, la fecha, los nombres, hasta las relaciones de parentesco, la verdad que era increíble. Y en sus clases de arqueología histórica, que luego compartimos dando juntos en introducción, siempre sostenía que el trabajo arqueológico enmarcado en un periodo histórico tiene que tener un análisis previo de documentación histórica y que antes de encarar cualquier excavación arqueológica de un sitio de estas características, que implica una técnica que puede ser destructiva y requiere mucho cuidado, se debe hacer un análisis de investigación exhaustiva de la geografía y documentos. Y así, la investigación histórica nos permite una mejor interpretación y contextualización de los hallazgos, y también nos ayuda a planificar y llevar adelante la excavación del sitio. Es algo que él constantemente repetía. También, entre todas estas charlas, él tenía una infinidad de hipótesis sobre la ciudad de Ibatín. Una de sus grandes ideas era la de excavar las iglesias de los jesuitas y la iglesia matriz, como sucedió en el parque arqueológico que alberga las ruinas de la antigua ciudad de Santa Fe la Vieja, en Callastá, que se fundó en 1573. Su objetivo consistía en realizar estudios de ADN sobre las muestras esqueletales y poder acercar a la población tucumana a sus orígenes.
siempre decía que seguramente este ADN seguía en los tucumanos de hoy y sería muy importante poder rescatar esa parte de la historia y conocer a las familias emparentadas con los fundadores de la ciudad. Imagínense. Además de trabajar su tesis doctoral, como comentó Mario, en estos últimos años nos propusimos un trabajo conjunto entre tantos que pensamos para la ciudad de Ibatín. Este trabajo era continuar su avanzada investigación con los testamentos, juicios y cartas de compra y venta del Archivo Histórico de Tucumán, el cual él pudo determinar la ubicación de los diferentes solares, quintas y terrenos de los habitantes de Ibatín durante estos 120 años de ocupación. También realizó un mapa de ubicación muy completo sobre la distribución espacial de los habitantes, el cual íbamos a completar con una prospección intensiva para encontrar todas esas viviendas. Dentro de este ambicioso pero posible estudio que él propone, uno de sus resultados más importantes fue determinar dónde se encontraba la vivienda de Diego Villarroel, que fue el fundador de Ibatín. A su vez pudo ubicar las principales industrias al lado del río Pueblo Viejo, como la fábrica de tejar y molino de Toribio de Tapia, de 1570, las viviendas de los comerciantes y de los vecinos con un buen estatus social para la época, como Núñez Rodríguez de Beltrán, Melina de Guizamón, y los terrenos correspondientes a las compañías de Jesús. Por otro lado, él proponía, un poco en base a lo que también comentó Mario, que había una fuerte presencia de la Iglesia Católica en la economía colonial, sobre todo de la orden jesuita, hecho que tuvo una gran influencia en la conformación de la esfera económica de la ciudad, tanto productiva como financiera. Por lo tanto, para él era común encontrar en el Archivo Histórico de Tucumán documentos referidos a censos o préstamos que órdenes religiosas realizaban a particulares. Como también era notorio la actividad productiva de los miembros de la Iglesia en esta esfera dinámica de la economía local, destacándose desde inicios del siglo XVII la Compañía de Jesús como el principal ente productor de la ciudad y sentando las bases para el futuro desarrollo económico de los diferentes espacios de la jurisdicción de San Miguel de Tucumán, como por ejemplo los quesos de Tafí del Valle, el azúcar del llano, las carpinterías del Piedemonte, la ganadería, y que se mantienen hasta el día de hoy. Particularmente considero que el trabajo detallado de Luis en las ubicaciones y las relaciones sociales permitieron que pudiera ubicarme para mi tesis doctoral espacialmente y desarrollar un estudio más minucioso de la evolución urbanística y los procesos de construcción en Ibatín. Con particular destreza, bueno, él trabajaba sobre los testamentos y las cartas de compra y venta, y además está decir que los trabajos realizados por nuestro mentor, amigo y colega, sus ingeniosas hipótesis y sus comparaciones con otros sitios coloniales, indudablemente fueron de gran aporte a lo que hoy es la arqueología de la muerte y colonial en Tucumán. Para terminar, bueno, me gustaría decir que es una gran satisfacción haber trabajado con Luis, tanto en las cátedras, tanto como él mi director, mi tutor, y principalmente en extensión, y saber que lo que él empezó en cierta medida podremos continuarlo estos años, y espero poder hablar en nombre de los que trabajaron con él, y principalmente fueron sus tesistas. Y bueno, más que nada decir gracias a Luis, a todos, a vos, Marce y Julián, por permitirme participar, por invitarme, y bueno, muchas gracias. Gracias, Flor. Muchas gracias, Flor. Finalmente, bueno, yo presento al otro presentador, que es Julián Gómez Augier, otro de los grandes amigos de Luis. Lo presento como, bueno, es doctor en arqueología, técnico en documentación y museología arqueológica. También está cursando y terminando la maestría en gestión ambiental. Es profesor adjunto de las cátedras de Introducción a la Arqueología y Procesos Socioculturales en Arqueología Extraamericana, investigador del Instituto de Geociencias y Medio Ambiente y del Instituto de Arqueología y Museo. Trabaja también en rescate y estudios de impacto arqueológico para organismos públicos y empresas privadas en diversas provincias de la Argentina, y tiene también una extendida participación en la formación de recursos humanos y ha publicado en revistas nacionales e internacionales. Bueno. Muchas gracias, Marce, gracias por la presentación.
suena importante, pero bueno, gracias a todos por participar, a colegas y amigos que me precedieron en el uso de la palabra, especialmente a los papás de Luis que bueno, nos acompañan esta noche. Seguramente para todos nosotros no resulta fácil este momento. Y bueno, yo no hay mucho más que agregar desde la historia académica y profesional de Luis. Creo que Estela, Mario, Luis, vos, Marce, Flor, hablaron largo y tendido y creo que tenemos todo el auditorio ha tenido un panorama bastante completo de cuáles eran sus ideas, proyectos y bueno, su legado. Me toca a mí el honor de cerrar este homenaje y para ello, bueno, escribí algunas líneas que espero que la emoción no me traicione cuando las lea. Yo voy a tratar de concentrarme desde otro plano, ¿no? Desde la amistad y desde algunos recuerdos compartidos, pero que también espero me sirvan para pintar un poco cuál era el pensamiento y cuáles eran un poco los ideales que guiaron a Luis a lo largo de todos estos años de amistad. Bueno, antes de continuar, les quiero advertir y ser honesto que a mí no me resulta posible separar al profesional del amigo, ¿no? Del amigo entrañable. Pretender hacerlo sería fingir y forzar una distancia que no siento y que no deseo. Bueno, por ello escogí para esta ocasión traer a la memoria, bueno, y evocar algunos recuerdos, vivencias compartidas a través de 25 inolvidables años, perdón, y bueno, y como les decía, poner de relieve algunos valores, ideas y pasiones que guiaron su vida y que para mí hicieron de él una persona y un amigo irrepetible. Bueno, desde que lo conociera ya por 1996, me acuerdo el primer día, y hasta la última charla mano a mano, siempre estuvieron presentes como temas de interés recurrente en él, siempre la historia y la política, ¿no? Y transversales a distintas épocas y ámbitos, no solo del mundo colonial, ¿no? Sino también de la actualidad, por supuesto. Una temprana erudición que destacaba Florencia, esto de que tenía una memoria prodigiosa para datos de genealogía, de nombres, de familias, de archivos, pero particularmente sobre la historia de Tucumán y del NOA, que solo para mí pueden ser fruto de un interés y una pasión absolutamente genuinas, fueron su sello distintivo y a mí me impactaron desde el principio, porque yo no sé cómo es que tan temprano él ya tenía todo ese conocimiento, ¿no? Siendo joven, yo lo conocí, él tenía 18 años, yo tenía 20, y ya tenía todo ese bagaje de conocimiento. Y bueno, pues solo pueden ser fruto, como decía, del interés genuino. Bueno, a través de los años, esa pasión se fue modelando y se fue nutriendo en la academia junto al ejercicio de la gestión política universitaria, probablemente su otro ámbito de desempeño más destacado, ¿no? Verdadero campo de prueba de sus condiciones naturales, de la inteligencia para la proyección de ideas, siempre destinadas al beneficio y crecimiento de otros o sobre los propios. Bueno, si hablamos de campo de pruebas, un poco para pintarlo desde otro lugar, ¿cómo olvidar aquellas interminables partidas de tenis, ¿no? Del que era muy aficionado, donde sus amigos y contendientes circunstanciales solíamos ser víctimas indefensas del despliegue de sus alianzas, pactos, confabulaciones y estrategias maquiavélicas. Que bueno, que más de una vez nos llevaron a punto de agarrarnos las trompadas, de verdad. Pero bueno, siempre para terminar por su voluntad, donde comenzábamos, ¿no? Porque bueno, solo por el gusto de no terminar el juego y continuar con el ejercicio, porque esto lo divertía mucho. Bueno, entre juntadas con amigos, salidas, estudio, por supuesto, viajes, militancia política, cosas lindas y no tan lindas compartidas. Bueno, fui conociendo un tipo de una nobleza e inteligencias poco frecuentes, solo opacadas por un exceso de humildad, de inseguridad, incomprensibles, que más de una vez me hicieron renegar y eran motivo de charlas
terapéuticas frecuentes, ¿no? Era como que había que apuntalarle un poco, no sé por qué, esa autoestima incomprensible. Bueno, también eran motivo de charlas interminables, las lecturas de libros de autores vinculados a la historia o a la política, ¿no? De la mano de ellos, nos aventuramos en el pasado de Tucumán colonial, de la Argentina y de América. Algunos de los libros, ¿no? Que recuerdo siempre le gustaron, La gesta del marrano, ¿no? Bueno, el Marco Aguini, que tiene que ver con todo este mundo del Tucumán colonial. Poblar un pueblo, de Teresa de Previs. La conquista del otro, de Todorov. Crónicas y naufragios, de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Las venas abiertas de América Latina. Memoria del fuego, de Eduardo Galeano. El ropaje de la gloria, de Adolfo Colombe, o su favorito, El corsario del Plata, ¿no? Que tengo una copia dedicada, de Danilo Sichero. Y bueno, esas son algunas de las lecturas que me inspiraban y que me emocionaban. De la misma manera, también nos sumergimos en las intrigas palaciegas y en la mente de otras culturas y sociedades, ¿no? De la mano de las espectaculares sagas de los Reyes Malditos, que conocí por él, que, bueno, es un libro súper interesante, ¿no? Justamente de política aplicada y novelada. O bueno, Alexandros, de Valerio Máximo Manfredi, o El corazón de piedra verde, de Salvador de Madariaga. Y así como la apasionada lectura sobre el mundo precolombino y colonial, durante muchos de los viajes que pude compartir con él, fui testigo de su pasión casi patológica, de verdad, por visitar museos, monumentos, templos, iglesias, de cuantos sitios de interés histórico existiera. Ya sea que se tratara de La Paz, Uyuni o Potosí en Bolivia, el DF en México, Oaxaca, Chichén Itzá o cualquier provincia de la Argentina, siempre era mejor plan para él pasar un tiempo en un archivo, convento o anticuario, charlar con el viejito del pueblo, a tomar una cerveza en la playa, ir por unos tragos o el shopping de moda, ¿no? Siempre recuerdo en Potosí, no había manera de convencerlo, pero Luis, vamos, teníamos que hacer una excursión a nadar al cráter de un volcán. No hubo manera. Él quería ir a los templos, tenía ya programado un viaje diferente, que era lo que a él le gustaba, ¿no? Y bueno, pero igual, ¿no? Es importante no confundir esa pasión con ñoñez o con aburrimiento. Al contrario, Luis, ya dijo Mario también, era en todo el sentido de la palabra un bon vivant. Así como si un personaje de película se tratara, nunca olvidaré su estampa de dandy, náutico blanco, camisa a cuadros, pañuelo al cuello, lentes de sol. Fue una campaña de excavación en Antofagasta de la Sierra, siempre recordaba, o en Ampimpa bajo el sol abrasador para mi tesis de grado. Tupiza, trancas entre espina y garrapata, nunca, pero nunca jamás, debí perder la línea ni la compostura. Para mí, expresadas en él se encontraban nuestras mejores y más lindas cosas y costumbres, ¿no? Costumbres del pago chico, como a él le gustaba decir, que era su Tucumán querido. Caballerosidad galante, sobriedad, respeto por el pasado y por las tradiciones, orgullo y sano nacionalismo, generosidad y altruismo, liderazgo y humildad, y bondad. Bueno, perdón. Verdadero embajador de la facultad, irreemplazable cuadro político. ¿Quién mejor que él ahora? ¿Quién mejor que él recibirá ahora a docentes invitados, investigadores, políticos, personalidades que se acercan a nuestra casa de estudio? No, él siempre les hacía escritura a todos los que venían a la casa, se encargaba él de llevarlos, de agasajarlos, hasta de entretenerlos. ¿Quién les dará su tiempo y su atención? Me pregunto. A veces injustamente tildado de conservador, en el mal sentido, ¿no? Por supuesto. Luis fue ejemplo de tolerancia con sus adversarios. Militante de los derechos humanos, nunca, hasta que estuvo ahora internado de gravedad mortal, faltó una marcha del 24 de marzo. Y fue el tipo más pacifista y conciliador que conocí. El punto también de exasperarnos a sus amigos muchas veces que le pedíamos sangre, ¿no? Luis, basta, ¿no? Él siempre tenía una instancia más de diálogo abierto. El disfrute de un buen vino, de un asado entre amigos, un regalo delicado, una ayuda discreta y desinteresada,
eran parte inseparable de su ser. Luis deja un vacío en muchos y diversos planos personales, familiares, institucionales, que solo la perspectiva del tiempo nos permitirá dimensionar adecuadamente. Traigo a colación una frase hecha y trillada: se va el mejor de nosotros. Lamentablemente, en este caso es la pura y la cruel verdad. Y bueno, para cerrar, un poco jugando con el título, ¿no?, de Imaginando Ibatín. Para mí, Imaginando Ibatín, vinculado a Luis, admite dos lecturas, ¿no? Una en positivo, que así como el corazón de Ibatín late en San Miguel, en esta San Miguel que vivimos, quiero imaginar que el alma de Luis vive en sus proyectos y en nosotros, sus colegas y amigos, en pos de un mejor futuro para la universidad, para Tucumán y para la Argentina. O dolorosamente también imaginando la vida en este Ibatín del olvido, como un Macondo, sin el amigo, ¿no? Y esperando que las lianas y epífitas de la barbarie, la ignorancia y la mediocridad terminen por devorarlo. ¿Cuál será ese Ibatín que imaginamos? Espero que el primero. Bueno, nada, ya para cerrar, una frase de Carl Sagan, del libro El diario de Alicia, que siempre me gustó mucho. Dada la inmensidad del tiempo y la inmensidad del universo, fue un placer para mí compartir un planeta y tiempo contigo. Bueno, muchas gracias. Quisiera, si es de su agrado y lo ven conveniente, escuchar a los papás de Luis, algunas palabras. Creo que, bueno, que todos necesitamos también, que nos gustaría tener. Bueno, muchas gracias. No solo me han llenado de emoción, sino me han ayudado a conocer otra parte de mi hijo, en la cual yo siempre me sentí ausente. Primero, porque toda la gente que me ayuda, los amigos, los familiares, me tratan de sacar un poquito de esa culpa que uno tiene de no haber estado cerca de Luis en todos estos logros, o en todos estos intentos de logro, y en todo esto trabajo con ustedes. Pero claro, otras personas de mi generación me hacen entender que entre Luis y yo, o entre mi edad y la de Luis, mi edad y la de ustedes, hay una generación en serio. Y para no sentirme tanta culpa de no haber estado en medio de la universidad mirándolo trabajar, me doy cuenta que nuestra generación era así: no jorobarlos a los más jóvenes, o algunos viejos como yo decíamos, como decía mi papá: pucha, los jóvenes nos ocupan algunos lugares y no nos dejan jugar bien a las cartas, o no nos dejan con nuestro pensamiento, contra nuestra lectura. Entonces, nuestra generación, hago la crítica, siempre hemos estado un poquito lejos de la generación siguiente, un poco para dejarlos volar, y después vienen los arrepentimientos. En el caso mío concreto, me hubiera gustado estar más cerca, porque él siempre me contaba un pedacito de todo lo que hacía con ustedes. Y yo hago mi autocrítica. En vez de preguntarle más, yo no quería parecer metido, entonces me quedaba con lo poco que me contaba. Pero cuando vos, Julián, contó, por ejemplo, la lectura, y yo me convenció de los Reyes Malditos, me convenció de la gesta del marrano y todo eso, y he leído todo lo que él leyó. Me siento un pedacito de haberlo ayudado en el tema de la lectura, o en transferirle un poco la vocación mía periodística, o en transferirle un poco esa pasión por la lectura. Pero me queda el sabor siguiente a favor de mi hijo. Qué mucho mejor que yo fue. Les mando un gran abrazo. Muchas gracias, Luis. Gracias. Un abrazo fraterno. Marcela. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que fue hermoso y muy emotivo.
bueno, nos quedamos con este recuerdo hermoso y estas palabras tan sentidas por todos. Un beso grande y gracias por participar. Gracias a vos, Marcela, por tomar la posta. Gracias. Julián también. Me han venido como cataratas, tormentas de ideas. Una foto de Julián en los valles que nos mostraba matándose de risa. Muchas cosas del humor de Luis. Y quiero decir que a veces la vida nos permite que haya momentos de oro en lo profesional y en lo personal. Y en lo profesional los momentos de oro es cuando uno forma un grupo donde hay alegría, creatividad, y eso es lo que he vivido en un momento en el que se integra Marcela, que estaba Florencia Becerra, Luciana Chávez. Era un grupo lleno de alegría, de luz, potenciado, y todo lo que ustedes me han dicho han vuelto a generar la imagen completa de Luis, que estaba un poco congelada por el temor a desmoronarme. Muchas gracias. Gracias a todos. Yo propongo un aplauso final, y porque bueno, creo que esto ha sido un espacio absolutamente sensible, hermoso, y van a haber otros seguramente. Por Luis.